Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Hispanic Image con Judy Álvarez. Este es un espacio a sola con Judy Álvarez. Se debiera de decir, ¿verdad? Verdad. Eh, una vez más estamos aquí agradecidas con Dios y bienvenidas a Hispanic Image, el espacio donde vamos a hablar de mujer a mujer. ¿Y qué pasa detrás de la máscara? Hoy tendremos una conversación necesaria. ¿Es posible vivir en armonía? Ay, ay, ay. Esa es una pregunta que nos vamos a estar haciendo durante el programa completo. Si es posible vivir en armonía, especialmente dentro del matrimonio, sin perder nuestra identidad, nuestra voz o nuestros sueños, porque muchas veces pensamos que vivir una vida en armonía es tenerlo todo, como dicen en inglés, figure it out, right? Y no, es muy diferente y hoy vamos a tener a nuestra psicóloga clínica, a Judy Amparo, que esta noche nos acompaña con este tema tan importante. Y junto a la psicóloga Judy hablaremos sobre la rigidez emocional, un tema que casi no se está hablando, ¿verdad? Se habla mucho de los problemas mentales del narcisista, de los rasgos del narcisista y otros problemas mentales, pero muy pocas veces se habla de la rigidez emocional. Y eso es un tema yo creo que es muy importante, especialmente con lo que estamos viviendo con todos estos problemas de violencia doméstica, ¿verdad? ¿Cómo saber si estamos viviendo una relación saludable o simplemente hemos aprendido a sobrevivir evitando conflictos? Esa es una de las preguntas que hoy también vamos a tener respuesta. Este programa no busca diagnosticar ni juzgar a nadie. Busca solamente educarnos, reconocer señales y recordar que vivir en armonía también significa vivir con respeto, libertad y paz. Bienvenida, mi querida Judy Amparo, a Jai Mujer. ¿Cómo te sientes? Gracias, me siento feliz, honrada de poder estar aquí contigo y además de poder compartir este espacio, un espacio donde sabemos que hay un alcance muy grande a muchas mujeres y es un espacio también educativo porque he estado dando seguimiento desde un tiempo a este espacio y me he enriquecido muchísimo con invitadas que has tenido y temas que has... Sí, 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 sí. sí, yo considero que Jai Mujer llegó para quedarse porque nosotras aquí podemos ser libres, tenemos libertad para hablar de esos temas que a veces son difíciles, nosotras como mujer hablarlo, porque a veces por vergüenza, por ser juzgadas, no nos atrevemos a hablar de esos temas. Y hoy estoy muy contenta de que tú estés aquí y me gustaría que el público sepa un poquito más de ti. Judy Amparo, ella es psicóloga clínica, conferencista, líder comunitaria y fundadora y CEO de Vida en Armonía. Es una organización sin fines de lucro que fue fundada este mismo año y quiero darte la gracia porque traje aquí, señores, miren qué cosa más bella. Yo fui una de la conferencista en el opening y recibí este reconocimiento. No te había dado la gracia en público, pero de verdad es una honra muy bonito. Me sentí muy especial y de verdad te lo agradezco. Realmente la honra fue para nosotros porque tenerte en nuestra apertura y que tú fuera una pieza clave. Incluso hace 2 años, 2 años y pico que yo te conocí en uno de tus eventos, Sí, marcaste mi vida. Te dije, wow. wow, pero esta mujer de verdad tiene un poder inmenso y con tantas mujeres que ella alcanza y todos esos programas. Y de verdad que en esa conferencia que yo fui en marzo del 2024, que fue Wow. una mega conferencia muy linda,
yo estaba ahí ya dando mis pininos en Vida en Armonía. Y en ese evento incluso hubo una palabra especial para mí de parte de la profeta Marta. Marta Sí, de León, que fue una de nuestras conferencistas, sí, sí, ella sí. fue a mi mesa y me dice, yo no sé qué tú eres, si eres psicóloga, pero yo te veo trabajando con muchas mujeres. Yo recuerdo esa Sí, profecía sí, de la, oh my God, sí, sí. sí, te veo trabajando con muchas mujeres y de verdad que eso impactó tanto porque incluso yo acababa de dar un taller de sanidad interior acerca de las heridas de la infancia. Y, y fue, todo lo que ella me dijo fue como si ella hubiese visto mi biografía. Wow, bueno, pues nuestro saludo a nuestra pastora Marta de León, la profeta Marta de León, una mujer Sí. poderosa, muy Ujú. poderosa. No, pero yo creo que toda la gloria de verdad debemos de dársela a Dios porque Él es que pone el querer como hacer dentro de nosotras. Y eso es bonito porque muchas veces nosotras hacemos las cosas y no nos imaginamos que estamos causando un efecto en la demás persona. Y por eso que es importante que cuando Dios te manda a hacer algo, hacerlo, sin Ujú. importar cuántas personas estén, quién te apoye, quién llega o quién se va. Yo creo que es importante de nosotras entender que es Dios quien manda, que el ministerio es de Él, la palabra es que hace el efecto, no nosotras, porque apenas somos vasijas, vacías, frágiles, que solamente con Él, ¿verdad? Con Él y que nosotras podemos hacer las cosas. Y una, en tu biografía dice que tú cuentas con más de 22 años de experiencia en salud mental y tú posees un bachelor degree y una maestría en psicología clínica. De verdad que tú tienes todas las credenciales para hablar de este tema. Y yo te voy a hacer la primera pregunta, ¿verdad? Ujú. Me gustaría que tú me hables un poquito de ti. ¿Cómo llegó Vida en Armonía? Mira, a principios del 2015 viene una idea a mi cabeza, pero hoy entiendo que fue una idea dada por mi Padre Celestial. Y era de hacer pequeños cortes, videitos y subirlos a las redes que fueran psicoeducativos, pero con temas del vivir diario, como que las mujeres se sintieran que son entendidas, que son comprendidas, hablar de la familia, de los hijos, pero también de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos Hmm. viviendo. Y entonces yo comencé a hacer algunos videitos y los ponía y lo posteaba en mis redes. 2015, Facebook era lo más usado. También así ponía pequeños devocionales y pero pasaron muchas cosas en el 2015. El 2015 fue, yo digo, el año más fuerte y difícil de mi vida, donde tuve pérdidas de la mujer más importante en mi vida, que fue mi madre, pérdida de trabajo, una separación. En otras palabras, que a veces hay un refrán que dice que cuando te va a pasar algo mal, no sé cómo que dice, como que llega todo de repente, Sí, ¿verdad? fue un Un tsunami. tsunami de Fue un repente. tsunami en mi vida, entonces yo entendí que vida en armonía debía de ser engavetado, porque lo que menos yo tenía era armonía. Y este me engaveto vida en armonía porque entendía que yo no estaba ready para seguir hablando ni de salud mental ni de nada porque estaba viviendo demasiadas situaciones en mi vida. No, ¿tú no piensas que a veces es un poquito chistoso? Yo creo como que Dios a veces como que se pasa, a veces le da una clase de ministerio a uno cuando uno, bueno, está pasando por una crisis, ¿verdad? Y tú piensas y dices, pero ¿cómo yo? A veces uno no se siente validada o no se siente legalmente autorizada
para hacer las cosas que Dios te manda a hacer. Pero ahí es donde ve la maravilla de Dios, que cuando Él te manda, Él sabe por qué lo está haciendo. Así es, así es. Tú sabes que nosotros humanamente buscamos razonamiento, como cuando Dios le dijo a Moisés, y él le dijo, pero es que yo no sé hablar. Tú sabes, entonces comenzamos a buscar excusas. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso... Sí, en la psicología Ajá. clínica, ¿qué pasa con tanto sabotaje a la hora de uno emprender o ir a esa asignación que uno sabe que es de parte de Dios? Porque uno mismo se pone las limitaciones. Uno mismo se pone las limitaciones. Muchas veces puede ser que esté lidiando con una baja autoestima y no me conozca yo misma y no vea el potencial. Las demás personas lo pueden estar viendo, Dios lo puede estar viendo, pero tú misma no te lo crees. Y hasta que tú misma no entiende y reconozca eso que hay en ti, va a ser difícil que tú puedas entonces emprender o trabajar en ese proyecto. Sí, porque vemos muchas mujeres que tú dices, wow, pero esa persona con ese potencial, Dios mío, que puede hacer tantas cosas y de verdad está estancada. Y es lo que tú dices, a veces si la persona no se lo cree, tiene que creértelo, ¿verdad? Tiene que creértelo. Y entonces mira lo que pasa, es que hay muchas personas que ellos mismos no se conocen. Cuando tú no te conoces, tú no conoces tu potencial, tú no conoces tus debilidades. Entonces, ahora, cuando yo conozco mi potencial, cuando yo conozco mi fortaleza y mis debilidades, yo ahí camino, ahí yo me elevo, ahí yo emprendo, ahí yo hago muchísimas cosas porque yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé el potencial que tengo, sé lo que quiero también, pero cuando, imagínate... Pero para llegar ahí, hay un camino a veces muy largo, porque el hecho de yo querer emprender y hacer cosas, ¿verdad? Para yo poder actuar, es como yo tengo que conocerme, yo tengo que estar segura, porque muchas veces el miedo no me va a permitir hacer eso, porque temor a fracasar. Y hay mucha gente que se sienten muy seguros en su zona de confort. No quieren lanzarse, no quieren invertir, pueden tener el talento, pero están estancados en que tengo lo necesario, en que puedo pagar mis biles, en que tengo lo suficiente para vivir, pero es una persona que está destinada para tener 10 veces más lo que tiene. Para tener más. Pero entonces el miedo a lanzarme, a explorar, a hacer una inversión en tiempo, en dinero, en energía, en algo que me puede elevar, me está limitando. Y es como la persona, la anécdota que cuentan, que una persona estaba en un barco y tenía el ticket de primera clase, pero él estaba en la clase económica y entonces se estaba limitando de muchísimas cosas y ya llegando a lugares que se da cuenta que él tenía un ticket de primera clase y él podía disfrutar de todo lo que había en el barco. Y así hay mucha gente. Bueno, así hay mucha gente que mueren y cuando llegarán al cielo digo, pero yo tenía tantas oportunidades y no tomé ninguna. Bueno, pues vamos a empezar porque lo que queremos en el día de hoy no es solamente hablar de esas situaciones, pero vamos a darle soluciones y vamos psicológicamente, ¿verdad? Así que se dice cómo nosotras podemos desarrollarnos, cómo podemos identificar patrones y cómo podemos elevarnos, cómo podemos, como dice, conocernos a nosotras mismas. Aquí yo tengo unos títulos que lo voy a leer un poquito. Dice, cuando el amor deja de sentirse como paz, señales emocionales que una mujer no debe de ignorar. Aquí vamos a hablar de los 4 patrones que pueden desarrollar cuando tú estás viviendo una vida que tú no te conoces, cuando estás viviendo con una persona que te está abusando
psicológicamente, porque muchas veces creemos que los maltratos son simplemente físicos y hay mucho maltrato psicológicamente. Ujú. Yo quiero que esta conversación, me gustaría que podamos hablar en la primera etapa de esos 4 patrones, ¿verdad? Vamos a hablar del primero, que es el más común, que la gente habla mucho de los rasgos narcisistas. Y Ujú. hablamos de esa conversación tú Sí. y yo. Ujú. No sé si quiere empezar por ahí o queremos hablar un poquito más de lo que es vivir una vida en armonía. Bueno, vivir una vida en armonía, voy a empezar. Imagínate que la vida es como una orquesta. Cada parte de tu vida es un instrumento. Y para que la orquesta se escuche bien, esos instrumentos tienen que estar afinados y estar tocándose en la misma sintonía. Yo no sé mucho de música o no sé nada, pero imagínate si un tono va en do, otro en re, una desorganización. Y el enfoque de vivir una vida en armonía, ¿por qué me vino ese nombre? Y porque yo entendía que si tú vas a estar en una relación, tú tienes que sentir que tú eres amada, pero que tú también estás enamorada y que está con la persona indicada, no con la persona perfecta, sino con la persona que se alinee. Igual que si tú estás trabajando, que sea en algo que a ti te guste. Si tú estás estudiando, que sea algo que a ti te guste. O sea, todo lo que tú vayas a hacer en la vida, sea algo con sentido, algo que disfrute. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos años en un matrimonio donde hace mucho ya yo dejé de querer a esa persona, donde estoy, como tú dices, siendo abusada emocionalmente, económicamente, físicamente, porque el abuso es de diferente tipo psicológicamente. Estoy, puedo tener hasta un negocio, un emprendimiento, pero eso no es lo que yo quiero. Y entonces, cuando viene a ver, tú estás viviendo una vida como hasta sin sentido, porque lo que tú haces no te da placer. Lo que tú estás viviendo, tú no lo disfrutas, ni te sientes ahí. Y llega un momento que te torna gris y la vida deja de ser de colores, porque estás viviendo algo que no es lo que, lo que realmente debiera de ser, y muchas veces esas etapas pueden ser caretas en tu vida. Está presentando una familia feliz, pero esa familia no tiene nada de feliz, simplemente por mantener un estatus, por que las personas que están a tu alrededor entienden que tú tienes cierto nivel y tú tienes que mantener ese estatus. La sociedad. La sociedad. La sociedad, especialmente las iglesias, ¿verdad? Ujú, Las ujú. iglesias a veces obligan a mujeres Que tienes que orar que están porque, siendo maltratadas. ajá, que tienes que orar por ese hombre porque ese hombre va a ser cambiado a Sí. través de ti. Tú tienes que seguir luchando por esa familia donde tú estás siendo maltratada y donde no se está recibiendo ningún tipo de ayuda. Pero porque tú sabes que en muchas iglesias la salud mental es pecado. Todo es Sí, demonio. sí. Y tú no puedes dejar a tu marido porque este fue el hombre que Dios te dio y el matrimonio es pecado. Tú Y, sabías que yo dije un comentario una vez, creo que fue en uno de los programas, yo dije que hay muchos pastores que deberían estar presos ujú, y deberían pedirle perdón a muchas madres que hoy no tienen sus hijas, ujú. porque ellos, si hubieran aconsejado mejor, ¿entiendes? Y no hubieran utilizado la religión, esas mujeres estuvieran vivas hoy, ¿entiendes? Porque a veces las mujeres, especialmente cuando están en la iglesia, a la primera persona que van y le cuentan el problema es a su pastor o a su Ujú, pastora. ujú.
Igual como muchas familias fueron desintegradas porque el hombre no quería legalmente oficializar ese matrimonio, porque es un matrimonio. La Biblia en ningún momento dice que el matrimonio se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces la mujer se convierte y porque el hombre no se quiere casar, no la bautizan, pero yo creo que ya eso no, Sí. no existe. Y entonces... No, todavía sí, sí, es claro. verdad. Ni le dan la oportunidad de que ella Que ejerza pueda su crecer ministerio si no es de... casada. Sí, si no es Ajá, y casada. entonces... Bueno, pero la Biblia habla de la fornicación. Se Ajá. supone que si tú estás con una pareja y tú no eres casada, es fornicación. Y eso es Sí, pecado pero en la Biblia. claro, pero lo que yo me refiero es que si ya esa gente tienen 20 años, 20 años tienen juntos, sí, hijos, sí. es un matrimonio. Sí, eso es cierto. Es un matrimonio. Y yo he visto muchos casos así que hay muchas parejas que tienen más de 30 años juntos y nunca se han casado. Y Y a ya eso, lo que yo me imagínate, sí, a eso es lo que yo me refiero. sí, No sí. es un papel que determina que es un matrimonio, porque que ahí ya hay un vínculo, hay hijos, es un matrimonio. Y en aquellos tiempos, digo yo, aunque tú dices que todavía hay, muchas de esas mujeres eran prácticamente obligadas a dejar ese hombre porque no quería... Ok, ese es otro tipo de abuso Ajá. a través de la iglesia, Ujú. que se tenían que separar simplemente porque no eran casadas, Sí. a pesar de tener 10, 20, 15 años Y hijos juntas, de por y medio. hijos. El pastor o la iglesia la hacía separar Ujú, porque ujú. él no quería casarse. Sí, sí. Pasan muchas situaciones en la iglesia y yo creo que ese es un programa que vamos a tener que hacer para un despertar, porque estamos viviendo en el siglo XXI, que estamos todavía. Yo creo que sí. Sí, entonces mira, vamos a enfocarnos en lo que es la mujer y el matrimonio, Ujú. ¿ok? ¿En qué momento tú decidiste que tú dices, ok, ya yo voy a lanzar mi ministerio, Vida en Armonía, y por qué? Me gustaría que tú explicaras un poquito el por qué tú tienes tanta pasión con este ministerio y qué la mujer va a recibir. Bueno, la palabra de Dios dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Amén. Luego de estar por unos 3 o 4 años con mucha inestabilidad en mi vida, luego de todo lo vivido, Dios comenzó poco a poco a traer orden en mi vida, a traer una estabilidad, tanto laboral como familiar, porque hice muchos cambios, me mudé de un estado a otro. ¿Puedes dar un poquito más de contexto? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué te mudaste? Para que el público pueda entender la historia y por qué estamos hablando de este tema, que sí es posible vivir una vida en armonía. ¿Cómo vivir una vida en armonía? Y cómo identificar esos patrones que nos dicen a nosotras que no estamos viviendo en armonía. Bueno, a raíz, como yo decía, de todas esas pérdidas que yo tuve, la muerte de mi madre, la pérdida de un trabajo de casi 8 años, la separación de un matrimonio de 11 años, y estaba en un proceso también migratorio donde estaba esperando la confirmación de la residencia, porque yo vine en el 2009 con una visa de trabajo a trabajar en una clínica de salud mental, y la oferta era que ellos también iban a gestionar la residencia. Pues cuando estaba en el proceso, todas las clínicas fueron cerradas debido a un mal manejo, y habíamos un grupo de casi 20 profesionales esperando de Dominicana que nos habían traído a trabajar, esperando la residencia.
Entonces, esa estabilidad donde tú no sabías qué iba a pasar, aunque finalmente, gracias a Dios, unos meses después la residencia llegó y como 2 meses antes fue aprobada y llegó unos meses después, yo caí en una depresión. Yo estuve, o sea, yo tenía alrededor de casi 6 meses que yo no dormía. Wow. Yo me, A causa, a causa de todo lo que de esas estaba situaciones. viviendo, porque todo me pasó, Judy, en un lapso como de 3 meses: julio, agosto, septiembre y octubre. En julio viene y se detona el problema laboral. En septiembre me viene la separación. En octubre muere mi madre. O sea, Wow. fue una Wow. cosa que, como dice, un tsunami. Entonces, aunque yo hubiese querido en ese momento poder ser funcional, era muy difícil para mí, imagínate. Yo lo que veía era paciente de salud mental. Yo tenía, o sea, a sentarme a escuchar a las personas su problema cuando yo misma estaba, o sea, procesando un duelo, dos duelos o 3 duelos, como Sí, dicen, sí. laboral, matrimonial y el de mi madre. Y, y viviendo todas esas situaciones, para mí era difícil yo poder sentar. Mira, a Y tú veces como, quizás como profesional, una psicóloga, dirán, ¿y cómo una psicóloga es está pasando por esa situación? así mismo, porque eso era otra cosa, de que, mira, tú tienes que guardar las apariencias. Incluso hubo un momento que una colega amiga me dijo: tú no le puedes decir a la gente que tú estás separada. O sea, que era como el medio, como tú O tienes... que tú estás en depresión. que tú te... Imagínate una psicóloga Exacto. decir que Ujú. tiene depresión, que tiene ansiedad y que tiene 5 días que no duerme. Nadie va a querer verte, porque va a decir, si ella no se puede arreglar ella, imagínate a mí. Sí, entonces, mira, yo a veces llegaba a la clínica, entraba por una puerta y salía por otra. Me llamaban: aquí tú tienes 2 pacientes, tienes 3 pacientes. Y yo iba y entraba, pero No podía, no podía no funcionar. podía, porque de verdad, entonces, imagínate económicamente cómo vino mi economía. O sea, yo toqué fondo en todo el sentido de la palabra, porque a mí me pagaban por paciente. Ah. Yo no trabajaba por sueldo. ¿Qué causó tu separación, si se puede decir? Bueno, como te dije, fue una relación de 11 Pégate. años donde eh, vivía con una persona que luego fue que yo me di cuenta todo el daño emocional que yo, queriendo no hacerle daño a él, me hice daño a mí, porque como tú dices, yo era la psicóloga, yo era que sabía que había un problema de baja autoestima, una persona muy psicorrígida, como si fuera un dictador. Cuando tú dices psicorrígida, tú puedes expandir un Perfeccionista, poquito ajá, más. perfeccionista. Si nosotros teníamos, por ejemplo, si nos invitaban a un cumpleaños y decía la invitación que era a las 5 de la tarde, que teníamos que estar ahí 5 minutos antes. Y si yo no estaba lista, no vamos. O vete tú, que yo no voy, porque yo no voy a pasar vergüenza, yo no voy a llegar tarde. Un ejemplo. Que quería controlarte hasta tu forma de pensar, que quería, o sea, como decimos nosotros los dominicanos, una gente cuadrada, que tú no podías pasarte de un minuto, que todo tenía
teníamos que vender la familia Perfecta. perfecta. Aquí dice, por ejemplo, la rigidez psicológica. Es más de perfeccionismo y necesidad de control. Ujú, ujú. ¿Ok? Todo tiene que ser a su manera. Así Regla mismo. excesiva. Ajá. ¿Qué más? Para Sí. que tú nos dé un poquito. Mira, Me gustaría que el público allá si tú afuera sabes que yo pueda identificar que eso es una situación, un Ujú. problema de salud mental, ¿verdad? Una Claro. persona que sea, ¿cómo que se llama? Rigidez. Ajá. Rigidez psicológica. Sí. Mira, tú sabes que luego analizando yo, son personas que tienen mucho miedo a ser abandonadas. Y él siempre tuvo ese miedo en mí que yo lo iba a abandonar. Entonces, llegó por muchos años, él quería que yo tuviera una dependencia totalmente de él, al punto de que yo saqué mi permiso de manejar, pero yo no manejaba porque, o sea, él quería hasta controlar, o sea, mi dinero, que yo no gastara en esto, era un control. Entonces, por mucho tiempo, yo permití de que para llevar la fiesta en paz, para no tener discusiones, y cada vez que él me decía muchísimas cosas negativas, porque no era una persona que te decía nada positivo, todo lo contrario, vivía en una corrección constantemente. Íbamos por ejemplo, si me invitaban a un sitio y yo, o una conferencia o hablábamos, cuando no íbamos camino a la casa, él me decía, tú dijiste tantas veces tal palabra de una forma equivocada. Wow. Porque eso es uno de los síntomas, la crítica, ¿verdad? La crítica. Exceso de crítica. Exceso de que crítica. Todas las cosas que tú dices, la critica. Y yo creo que la mayoría de las veces hay mujeres que piensan que porque el abuso no es físico, ¿verdad? No es abuso. Y es importante que las personas que nos están escuchando allá afuera puedan identificar esos signos. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que te tengo, ¿cómo puede de verdad afectar la rigidez, la comunicación en la intimidad matrimonial? ¿Cómo una persona con esos rasgos, una persona con esa condición puede afectar un matrimonio? Es que te va anulando. Tú te sientes anulada y llega un momento que dices, pero y es que yo soy tan mala y es que yo no tengo, yo llegué a un momento que le dije, pero ven acá, pero es que yo no tengo nada bueno. Dime si es que yo no tengo, porque es que tú nunca me dices nada. Mira, después yo me di cuenta, Judy, la carencia que yo tenía de que mi pareja se sintiera orgullosa de mí, de que mi pareja me validara, o sea, porque él lo único que hacía era criticarme y decir que yo hice esto malo, que yo no sabía hacer tal cosa. Y llega un momento que tú te crees muchas de esas cosas. Entonces, lo que a mí me pasaba también era que yo en mi mente lo insultaba. De que para no dañarlo, porque vuelvo y te digo, yo sabía que era una persona que tenía un problema de autoestima baja y entonces de que yo no quería decirle dos o tres cosas. ¿Estaba enamorada tú de él? Porque a veces es muy fácil cuando de afuera tú ves a mujeres que están pasando por esa situación de abuso, que tú dices, ella no puede salir, ella no puede estar con sus amigas, su esposo no la deja ni siquiera relacionarse con sus amigas, no puede salir sola, le chequea el teléfono. Porque es una forma de control. Siempre está pendiente quién entra, quién sale, qué ella hace, cómo se viste, cómo se maquilla, a dónde va. ¿Sabe? La mujer deja de ser ella y empieza a vivir la vida basado a lo que la persona del lado. Así es. Entonces, pero también había un problema porque
no era que yo me dejaba totalmente, era, o sea, una lucha de poder donde él decía que yo no era una mujer que me sometía, que yo nada me parecía a la mujer de Proverbio. Él estaba buscando a la mujer de Proverbio. Sí, Ok. sí, y entonces él vivía condenándome con relación a la misma religión, Ujú, ujú. porque es muy religioso, una persona así son muy religiosas, y porque Sí. son unos dictadores y entonces ¿Y usan, cuál es la diferencia entre narcisista y una persona rígida? Porque se puede confundir mucho. sí, Yo no, siempre veo no. muchísimo cuando dice es un narcisista, entonces en verdad no es un narcisista. No, no, no es narcisista, porque el narcisista es una gente ególatra, una gente que quiere toda la atención, o sea, no se sacia de esa necesidad de poder, pero es una persona que quiere ser el centro de atención Que tiene una necesidad constante de constante, de admiración, ¿verdad? admiración, Ujú, sí, y que no puede haber nadie mejor que él, por ujú. eso Como un sentido excesivo, como de exagerado, sí, superioridad. de Es una persona superioridad. que cree que Yo es soy la el mejor mejor, yo o el soy, mejor de... exacto, yo soy el Sí. mejor, y por eso yo hoy no estoy de acuerdo en que a muchos hombres le digan narcisista, porque incluso es un trastorno de la personalidad que ni es tan común. ¿Me Ok. entiendes? Y también yo digo, los narcisistas en su mayoría son hombres muy físicamente muy lindos. Y cada vez que yo De veo, verdad. cada vez ¿A qué que se debe eso? ¿A qué se debe eso? sí, porque, o sea, su belleza, a la historia de que era una persona llamada Narciso y él se veía tan lindo que entonces en un lago, que el lago era muy cristal, él se pasaba tiempo mirando su Mira, rostro, mirando su a belleza. su belleza. Y entonces cuando yo veo esto, ¿verdad? Para reírme un poquito, cuando yo veo Este hombre panzón, bembón. que verdad, porque a raíz de la pandemia, una influencer, ella popularizó mucho el término, pero no, eh, no hay tanto narcisista. No Sí hay hay. muchos abusadores, eso sí. Vamos a hablar un poquito, mucho abusador, eso sí hay. Vamos a hablar un poquito para que las personas que nos están escuchando puedan verdaderamente ver la diferencia, ¿verdad? Entre un narcisista y una persona rígida y que puedan diferenciar, ¿verdad? Porque yo creo que ahora la pregunta sería, ¿estás viviendo una vida en armonía? ¿Te sientes feliz? Gracias a Dios. ¿Te sientes en paz? Sí, tuve que pagar un precio muy alto. ¿Tú sabes por qué? Porque una separación donde incluso hay una niña de por medio no es fácil. Eh, Aunque fue mi decisión separarme, pero ser madre soltera, pasar por todo lo que tuve que pasar sola con mi hija en un estado lejos de mi familia. Yo vivía en Pensilvania Mm. y mi familia estaba deseando que yo viniera a vivir para acá, para Massachusetts, porque ellos sabían que estaba sola allá con mi hija. Y luego de que Dios me permitiera organizar muchas cosas en mi vida, estabilizar mi vida, venir para acá, para Massachusetts, fue una bendición que si yo lo hubiese sabido antes, me hubiese venido antes. Yo Ah, qué luchaba, que lindo. no quería venir para acá porque estaba muy aferrada allá en Pensilvania, pero Dios movió sus piezas y me empujó, diría yo, con violencia para Hmm. venir para acá. Y finalmente cuando ya vengo en el 2022, que puedo lograr una estabilidad laboral, familiar, mi vida comenzó a tomar un orden. Y ese orden se perfeccionó, diría yo, no perfecto, pero llegó
hace 2 años y pico, cuando decido también, tuve una experiencia muy bonita, personal con Dios, y donde yo me reconcilio, porque en medio de todas estas situaciones, en el 2015 hasta el 2022, yo me desconecto De la iglesia. de la ¿Por iglesia. qué? Bueno, con todo lo que yo estaba viviendo, había muchas personas creyentes a mi alrededor que me decían, tú tienes que revisar tu vida espiritual con todo esto que te está pasando. Wow. Incluso en uno de esos momentos tan difíciles que yo estaba viviendo, hubo una persona muy cercana a mí, que amo mucho, y me llamó, y su llamada fue simplemente para decirme, tú tienes que revisar tu vida espiritual. ¿Tú sabes qué me recuerda eso? Lo que pasó con Job. Ujú, Y yo creo que ahí podemos hacer una pequeñita pausa para hablar de la importancia que es de la empatía. ujú, Mira, una persona que no tiene empatía, y eso también son las personas rígidas, esas personas controladoras, no hay empatía. Ellos ujú, creen que ellos son perfectos, que jamás pueden cometer un error, que nunca le puede pasar nada a ellos, ujú, y cuando ven a las personas pasando por situaciones difíciles, ya sea de enfermedad, un divorcio o cualquier situación que le pasa a los seres humanos, porque somos humanos, ¿verdad? ujú, Siempre dicen, revísate, algo malo ujú, hiciste, ujú, lo que le decían a Job, ¿verdad? Que sus amigos estaban frente a él y lo que decían es, tú pecaste, tú hiciste algo malo. ujú. Entonces, yo creo que es cruel, es un poquito, ah, Y lo mismo pasó, entonces eso lo que me hizo fue alejarme, porque muchas personas cristianas me cuestionaban, o sea, tu vida espiritual, tú tienes que arreglarla, porque lo que te está pasando, no es normal. Entonces, porque a un cristiano no le puede dar depresión, no. ni le puede dar ansiedad. A un cristiano, un divorcio, eso es increíble. Y ahí es, señores, somos humanos, Y yo lo que somos humanos. buscaba, mira, hoy día puedo entender muchas cosas, porque en el momento, tú entiendes, no te hubiese podido estar hablando como te estoy hablando. Hoy día yo puedo entender, que todo eso que yo estaba viviendo, yo lo que buscaba era poder encontrar personas que simplemente me prestaran su hombro, ni tenían que... eh, Solamente estar. estar ahí contigo, decirte, sabes que yo quizás no tenga la respuesta, pero cuenta conmigo y escucharte. A veces eso es lo único que tú necesitas. Sí, y encontré algunas, pero fueron pocas. Encontré muchas que estaban señalándome, pero ¿cómo es posible? Tú tienes que organizar tu vida. ¿Perdiste muchas amigas? Sí, muchas amigas perdí. Wow, Muchas, increíble. muchas amigas se me fueron del lado porque, como te dije, empecé a vivir una vida desorganizada, inestable, pero hubieron algunas Que se quedaron. que se La quedaron. verdadera. La Porque las verdadera. verdaderas amigas, no importa por la situación que tú estás pasando, si hiciste algo indebido, no te lo celebran, pero están ahí contigo. Quizás a veces hasta odian el pecado, pero no al pecador, Ujú. como dice la palabra. Eh, y que no somos nadie para juzgar, no somos nadie para estar, a veces no, ni siquiera estamos pidiendo un consejo. Simplemente, mira, me está pasando esta situación, déjame hablar y si tiene que hacer silencio, haz silencio. Y como dice una canción de Ricardo Arjona, acompáñame a estar sol. Sí. O sea, siéntate ahí, no me juzgues, no me preguntes por qué, pero simplemente que yo sabe que tú estás ahí, eso es como una ayuda para mí. Pero somos muy pronto a juzgar, a, a- a empezar a identificar causa, pero por qué que
ella está así porque ella le está pasando tal cosa. Y Prefieren ver la mujer sufriendo en un matrimonio que está siendo abusada. Óyeme, prefieren verla ahí. Ay, esa es una guerrera, esa está luchando, esa está orando. Esa sí es verdad que es una mujer, pero la mujer cayéndose a pedazos. Y perdiéndose. Y perdiendo su esencia, apagándose, volviéndose gris, volviéndose una mujer amargada y aparte enfermando a los hijos. A los hijos. Ese es un punto muy importante. Y es bueno aclarar que nosotras no estamos hablando de de separación, que lo dejes, sino estamos hablando de este tema. Yo soy pro matrimonio, pro familia. Yo tengo 35, casi 38 años con mi esposo y lógicamente queremos y estamos, como tú dices, el matrimonio, pero matrimonio sano, porque a veces decimos, no, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero ¿fue Dios que te dio ese hombre? ¿Fue verdaderamente ese hombre? ¿Fue Dios que te lo dio o fuiste tú que lo cogiste y Él por misericordia te permitió que tuvieras esos 11 años? Porque es muy fácil decir, no, porque Dios me dejó ahí, yo tengo que aguantar todos los golpes, todos los maltratos porque ese es mi esposo y la Biblia dice va en contra del divorcio. Yo era una de esas que le aconsejaba a mis amigas. Tendría que hacer otro programa para eso porque de verdad con lo que yo siempre luchaba era que yo tenía un sentimiento de culpa porque yo vivía orando a Dios que me ayudara a amarlo más porque realmente fue una elección que no fue de parte de Dios. Sí. Wow. Sí, porque muchas mujeres viven en culpa. No aman ya al marido por los maltratos, por las humillaciones, por todas esas cosas que hablamos al principio, pero ellas se quedan y su oración es que Dios le devuelva el amor. Y así yo tuve muchos años, o sea, así yo tuve como los últimos 3 años orándole al Señor que me ayudar a amarlo, porque realmente hacía rato que yo había dejado de amarlo. Y ¿cómo te diste cuenta que ella no lo amaba? Bueno, llegué a un nivel que su voz me molestaba tanto. Tú sabes, un día él me fue a recoger al trabajo y un día largo de trabajo donde tenía tanta presión y le digo que vamos a comprar una tinta para mi impresora en la oficina para Walmart y comenzó, como era una persona tan rígida, pero ¿por qué tú no me dijiste eso antes? Tú siempre con tu desorganización. Y fue la gota que derramó el vaso, como dicen. Óyete, yo hice una crisis dentro del vehículo. En mi vida yo no me había pasado. Tú no habías hecho una crisis. Una crisis, pero fue el cúmulo de tantas cosas. Y yo llegué, entonces él se asustó. Gracias a Dios mi hermana estaba viviendo conmigo. Ella se había ido a vivir conmigo para ayudarme con la niña. Y cuando llegamos a la casa, yo me tiro a los brazos de mi hermana llorando. Porque mira, yo me tapaba los oídos y decía, me molesta tu voz. Una voz de reproche, una cosa que te llevó al máximo. Me llevó al máximo. Entonces yo entendí, no, yo no puedo seguir. O sea, porque yo voy a terminar igual que mis pacientes. Loca. Ajá. Loca. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esos síntomas. ¿Cuáles son esas banderas rojas que podemos ver en una persona con ese trastorno de rigidez? Una persona que... ¿Cómo yo puedo identificarlo si estoy en una relación así? El control, cuando para esa persona
tú nunca eres suficiente y siempre está queriendo controlar todo lo que tú haces, esa persona además también quiere cambiarte. Entiende que tú deberías de estar a otro nivel, no al que él entiende que debe de estar. Es una persona, la crítica, que todo lo que tú haces no te agradece ni te dice hasta si la comida está buena. Wow. No te dice nada positivo. Siempre se está quejando y te está culpando a ti. De todo lo que pasa. De todo lo que pasa. Tú no sientes paz. Tú no. Estaba leyendo sobre ese tema y una de las banderas rojas es que ella decía que sentía ansiedad de llegar a su casa, que no quería llegar a su casa. ¿Esos son unos de los síntomas? Mira, yo vivía sumergida en el trabajo. Yo trabajaba de lunes a sábado. Y de verdad, cuando llegaba a la casa, me la pasaba, era o con la niña o enfocada en el teléfono, en la computadora, porque, o sea, yo digo, yo entiendo muchas veces a los hombres cuando se quejan de que esa mujer nada más me vive peleando y yo no, esa mujer me irrita. Me irrita. Entonces una persona que de que te iba a buscar al trabajo era quejándose, que tú esto, que tú lo otro, y de verdad que tú no quieres llegar. Y cuando me separo, que empiezo a vivir sola, mira la paz que yo sentía. Hasta hoy día, Judy, yo te digo, yo tengo 4 años y pico sola, sin pareja. Y me he encontrado conmigo misma, me amo y vivo en una paz que, mira... O sea, tú puedes decir que estás viviendo una vida en armonía. Sí, vivo en una paz. Hace 4 años y pico, yo digo, yo decidí ser feliz, porque ser feliz es una elección. O sea... Y vivir una vida en armonía no necesariamente quiere decir que tu vida es perfecta. Que tu vida es perfecta. Para nada. Tú vas a tener situaciones como todo ser humano, van a venir. Pero vas a disfrutar cada etapa de tu vida. Sí. Vas a disfrutarla. O sea, y donde tú pones límite, donde tú te conoces tú misma, donde tú te valoras, o sea, donde tú aprecias cada etapa, cada cosa en tu vida, y que eso, tú no vas a negociar tu paz, tú no vas a negociar tu estabilidad, tu sanidad emocional, porque el yo y poder sentirme que en mi vida hay armonía, hay sanidad, fue un proceso. Y ahí es donde yo creo que es importante que para tu poder vivir una vida en armonía, fue lo que tú dijiste al principio, de nosotras conocer, de saber quiénes somos, quién es nuestro creador, nuestro Padre Celestial, que a veces crecimos sin papá o sin mamá. Quizás durante nuestra niñez o nuestra adolescencia no recibimos todo el amor, el apoyo de un padre, pero cuando entramos a la palabra y podemos entender las promesas de Dios, ¿sabes? Cómo Él habla, cómo Él nos trata, las cosas lindas que nos dice. Ahí yo creo que mientras más yo conozco de Dios, mientras más yo conozco a Jesús, ahí es que yo empiezo a conocerme. Ahí es que yo empiezo a tener valor, a decir, no, pero si Dios a mí no me trata así, ¿por qué yo puedo permitir que otra persona me trate así? Porque Dios disciplina a uno, pero lo hace con amor. Cuando tú ves que una persona constantemente
te está criticando, por todo te lo tira en cara, que si tú hiciste algo malo en tu pasado, es ahí, ahí, ahí. Eso no Yo es le de decía la Dios. conciencia a él. Acuérdate que la conciencia es la que, es la que te vive. Tú le decías a la conciencia porque te repetía todo. Sí, 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 no, la conciencia es lo que te vive diciendo, mira, lo malo que tú hiciste. sí. Acuérdate que dicen de que, eso te lo dejo a tu conciencia. Sí, tú sabías que una de las cosas que a mí me gusta, no sé dónde está en la Biblia, lo que sabe en Biblia, que lo apunten ahí, que lo pongan ahí, donde dice que todos nuestros pecados pueden ser rojos como el carmesí y Y Dios vendrán lo a ser como convierte blanca la... blanco como la nieve. Dios Ujú, te perdona y ujú. dice que no se recuerda jamás de tu pecado, jamás. Cuando tú verdaderamente pides perdón, cuando Ujú. tú admites, sí, lo hice mal, yo pequé, Señor, perdóname, Dios te perdona, pero el hombre no. El hombre Mm-mm. siempre está recordando y yo creo que es importante cuando tú tienes una persona al lado, ya sea mamá, papá, hermano, hijo o amigo, que constantemente te están recordando lo que Tu hiciste, tu pasado. pasado, si Ujú. te equivocaste, si hiciste algo, eso no es de Dios, No. no es de Dios. Mm. Yo creo que cualquier persona que viene a, a desbalancearte, a quitarte tu paz, a hacerte sentir culpable, porque eso es muy importante también. Hay Ujú. personas que adoran, que le gusta, que se sienten, ya tú Y de una sabes, u otra forma te están maldiciendo. sí, te están haciendo sentir culpable de Ujú, cosas que ya hace 20 ujú. años tú hiciste. Y yo, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? Entonces tú hasta dudas, tú dices, pero Dios me perdonó. Pero es que el hombre jamás perdona. Por eso Mm-mm. era que David decía cuando hizo el pecado y estaba hablando con el profeta, decía, óyeme, que me juzgue Dios, porque Dios tiene Y misericordia. tú sabes por qué es que esa es un arma que el enemigo usa para debilitarte. Por eso él le El dicen pasado, el acusador, el acusador. para que tú mires atrás y digas, oh sí, es verdad, pero por eso es que hay que no rechazar eso, porque ya el Señor nos Sí. hizo nueva criatura y nos dio una nueva vida. Y si Él dice que Él lo echa al fondo del mar y no se acuerda, ¿por qué entonces tú me lo tienes que acordar? Y por eso es que leer la palabra, ¿verdad? Ujú, Y tener una comunidad de mujeres de fe, ujú. mujeres que han pasado por situaciones difíciles como tú. Ahora Sí, tú puedes aconsejar a otras mujeres y ahora con esta organización las claro que mujeres van a venir sí. a ti y tú le vas a decir, no, espérate, No, vamos a trabajar y esto. ese es el objetivo. Mira, yo he tenido muchas mujeres al lado mío que han sido mujeres que han estado en una montaña rusa, me caigo, me levanto, me caigo. Ujú. Y la gloria sea del Señor. Y yo escucho en alguna de ellas decir, es que Judy no me deja. Y yo las veces que pero ella no me deja, porque yo estuve Tú ahí. pasaste por esa Yo situación. estuve ahí y hoy día yo entiendo que todo lo que viví fue una escuela que Dios me permitió vivir para que hoy yo pudiera estar alineada a la visión que Él ha depositado en mí. Qué Hoy yo lindo, le doy qué gracias lindo. a Dios por eso, por toda, incluso por aún las personas que me hicieron daño. Yo los bendigo y a esa persona, o sea, no hay un rencor. Yo deseo Ujú. de todo corazón, de verdad, porque hay un vínculo, sea como sea. Hay un regalo que Dios nos dio, que nos va a unir toda la vida y lo bendigo y deseo que Él sea sanado. Y yo se lo expresé. Hay sanación para una persona con esa situación. Claro que sí, pero si tú, o sea, si tú, cuando tú reconoces, Cuando tú- pero esta es la hora todavía que él no reconoce, porque no hace mucho tuvimos, lo llamé para hablarle algo de nuestra hija y volvió a salirme con cosas del pasado. del Y yo, pasado. y ¿De yo dónde? le, y yo lo que le dije a él, yo de verdad que deseo que tú seas sanada. Tú sabes que me gustaría hablar en este último concepto de la mujer emprendedora, la mujer de negocio. ¿Cómo le puede afectar vivir con un personaje rígido,
que cuando ella llega a la casa en sus negocios? Bueno, mira, puede emprender desde su herida y aún personas que estén a su alrededor lo va a dañar. ¿Qué tú le aconsejas a una mujer que esté pasando por esa situación, que tenga su empresa, que quiere echar para adelante, pero cuando llega a su casa es como reempujando un camión por al lado, para adelante, ¿verdad? Pero hay Mira, otra persona del hay otro un lado. desgaste porque hay muchas cosas que sí se pueden solucionar. O una parte que no te dije, yo tuve 2 años en terapia de pareja, que no fue que un día yo me levanté y dije, hasta aquí, no, no. Yo hice todo lo posible por salvar esa relación. Wow. Tuve 2 años, semanalmente íbamos a terapia de pareja, pero la terapia a mí me ayudó a entender que ahí no había nada que, que sanar ni que mejorar. Bueno, porque a veces la terapia Tiene dos no versiones. son precisamente para quedarte o para que tú No, reconozcas que te tienes no, que ir. la terapia de pareja tiene dos finalidades. O hay una salvación en esa relación o para que tú te des cuenta que ahí no hay nada que salvar. Entonces, si es una relación que se puede salvar, se trabaja, pero hay muchas relaciones que no tiene nada que buscar, porque cuando tú pierdes tu esencia, cuando tu paz ya está en juego, cuando ya tu sentido de vida, o sea, no tiene un fin Y tu salud mental, y tu salud cuando ya tú estás en mental, crisis, ya hay que... ajá, tú tienes que escapar, porque nada más no eres tú. Hay terceros que están muchas veces siendo más afectadas que uno mismo, porque los hijos son más afectados que los mismos padres en un proceso de... Tú como psicólogo, como psicóloga, una profesional en la salud mental, ¿ok? Una mujer con, no solamente con testimonio, sino con el amor y la pasión de ayudar a otras mujeres, porque sé que tú tienes un corazón así, de ayudar y de levantar. Eh, ¿Tú aconsejas a la mujer que de la terapia para ti, que tome terapia, dónde ir, cómo buscar ayuda? A una Claro. mujer que en estos momentos no se atreve ni siquiera lo que hablamos, Ujú, decirlo, porque la sociedad, la gente la va a juzgar. ujú. ¿Cuál es el primer paso que tú crees que esa mujer debiera de dar? El primer paso es reconocer que necesita la ayuda, porque hasta que tú no reconoces que tú necesitas una ayuda, tú no la vas a buscar. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una amiga que tú sabes que está en un nivel de riesgo y está viviendo, pero si ella no lo entiende, que ella lo necesita, tú te puedes gastar buscándole ayuda, porque, por ejemplo, muchas amigas de amigas llegan a mí, mira que yo quiero que tú hables con la amiga mía, mira que yo quiero que tú le ayudes, pero cuando me llevan la amiga no quiere entender que ella necesita la ayuda. ¿Tú crees que es que quizás no saben o lo ven normal? Porque acuérdate que nosotras Sí, venimos que de nuestras normaliza. abuelas, de que si te cela, eso es que te ama. Ajá. Si el hombre te cela, ¿verdad? Dice, no, ese hombre me ama. Mire, ese hombre me defiende, Mira, ese hombre me cuida. pueden normalizar, pero también puede haber apegos, o sea, apegos donde también hay mujeres que el hombre le puede dar 5,000 señales de que no la quiere o que Pero él te amaba. Bueno, no sé si eso era amor, pero él no quería divorciarse de ti. No, ¿verdad? no, ese hombre hasta hace 4 años intentó, o sea, que volviéramos, pero una vez yo salí de ahí y fui libre, Imagínate, una libertad no hubo así. vuelta atrás. Como te decía, hay personas que pueden estar viviendo esta situación, pero si no lo identifican, si no lo aceptan, si no lo reconocen, y ese es el primer paso, aceptar, reconocer que yo necesito una ayuda y ya después de ahí las cosas
Gracias a Dios vivimos aquí en Estados Unidos y lo que más hay, todos los seguros cubren, o sea, Sí, sí, cubren sí, sí. la salud mental. Lo que más hay es ayuda y Sí, programa. sí. Mira, yo creo y considero que la mujer empresaria, la mujer que tiene negocio, es la que más necesita ayuda, Ujú. porque a veces vemos estas mujeres con estas posiciones, ¿verdad? Ejecutivas, no solamente empresarias, sino mujeres de alto perfil que viven con un personaje rígido. ¿Cómo que se le llama a esa Un, un psicorrígido. un psicorrígido? Oigan, yo creo que ustedes no hubieran escuchado. Tú Es el sabes, problema de salud mental. Hay muchos psicorrígidos porque tiene que ser diagnosticado, ¿verdad? Antes no, de, no es un diagnóstico, ¿no? eso es un problema, o sea, no es un diagnóstico pues, en sí, sino es una personalidad Ok. psicorrígida. Este, ¿De dónde viene? ¿De dónde, cómo se construye, cómo se crea, cómo nace una persona con esa personalidad? mira, ante todo una autoestima baja, pero también hay que ver la historia, o sea, la historia, a lo mejor hubo abandono, hubo rechazo, y en Ujú. este caso, asociando, eh, hubo un abandono y su madre, luego de que eh, estábamos casados, ella a cada hijo le tenía un diario. Y cuando ella murió, él llevó ese diario para la casa. Un día de curioso, tú sabes cómo son las mujeres, yo me puse a leerlo. Y es increíble cómo ella alineó a cada uno de sus hijos en contra del papá, porque ella fue Oh, abandonada Dios. por su papá. Wow. Y después, o sea, veo que ellos son tres. Y él y su segunda hermana, los dos pasaron por una separación donde ellos tuvieron se repitió el mismo patrón de la mamá, donde ellos ante un rechazo, cómo su vida le cambió. Wow. Wow. Que puede ser una aprendida. Ujú, Se sí, aprende por patrones que se repiten. patrones que se repiten que Pero hubo un mm, alineamiento, o ujú, sea, su mamá le escribía en ese diario tantas cosas negativas del papá. que ellos lo llegaron a creer, que ellos lo Ujú, llegaron a creer. ujú. Mira, yo creo que estamos viviendo unos tiempos, estamos ahora mismo en los mejores tiempos, donde hay tanta visibilidad, consejos en las redes, en el YouTube channel. By the way, para ver esta programación completa, nosotras vamos a estar en el YouTube de Hispanic Image. Ya para el lunes el programa va a estar arriba, así es que si quieren ver esta hermosa mujer y, y escuchar el programa completo, puede ir a nuestro canal de YouTube y les pedimos que lo compartan también, que bajen la aplicación Matías a Radio Network. Matías Radio Network es bien fácil. Puede ya solamente ir a Matías Radio Network, bajar la aplicación y puede escucharnos. Es todos los jueves a las 7 de la noche y además una programación hermosísima porque tienen música, música buenísima, de todo tipo de música. Así es que le voy a agradecer si le interesa este tipo de temas, porque nosotras todos los jueves te comprometo para que al menos una vez al mes Ujú. puedas estar con nosotras y vamos a traer diferentes temas Claro que sí. de que podamos ayudar y elevar a la Y mujer. ese es uno de los Ujú, objetivos de vida en armonía, poder educar y que se hablen cosas, o sea, y que la ujú, mujer se pueda sí. sentir que tiene un espacio seguro. Bueno, pues ya aquí Vida en Armonía va a tener su espacio una vez al mes, donde nosotras te comprometo para que traiga, vamos
atraer diferentes personalidades como Sí, trastorno, claro. pero vamos a darles también la solución, no Ujú, solamente exponer el problema o la ujú. situación, pero qué pueden hacer, dónde pueden ir, qué tipo, porque me imagino que hay muchas cosas que se puede hacer, libros Claro que para sí, leer, claro que sí. llamadas que pueden hacer, Ujú, ujú. porque sí, no vamos a decir que la oración no funciona, la oración es poderosa porque la palabra dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. La oración tiene poder, por eso es que la palabra dice orar sin cesar. La oración es buena, pero no es solamente orar. También nosotras necesitamos accionar, necesitamos movernos, caminar en fe, buscar la ayuda, porque si en verdad estamos viviendo en una relación que no es sana, que Ujú. nos está causando daño mental, emocionalmente y física Y en también a muchos casos. terceros, vuelvo y te Sí, sí, digo. yo creo que vale la pena buscar la ayuda. Yo creo que hay muchísimos profesionales. Puedes Ujú. llamar a Judy para hablar contigo, ¿verdad? Sí. Si tú puedes darle información, ¿dónde pueden comunicarse contigo, Judy? Sí, Vida en Armonía en Instagram, Vida en Armonía 2015. Ujú, Ahí tenemos una comunidad muy bonita. También tenemos una comunidad de WhatsApp ujú. en el 610-387-7604. Tenemos un chat que de lunes a viernes le mandamos siempre una Qué linda. reflexión y compartimos muchas Sí. cosas ahí educativas. Ahí yo voy a poner, mamita, si puede coger el teléfono aquí, que estoy en un live, puede venir, no importa, ven que estamos en vivo, para que tú le pongas las redes de tu mami ahí. Ponla, déjame ponerla del otro lado, porque ella, estamos aquí con la hija de Judy y yo le voy a poner, espérense. Ay, pero yo sí me veo linda y hermosa, Dios mío. Señores, compartan este pequeñito live. Judy, ¿cómo tú estás? Vida en armonía, así. Vida en Armonía 2015, porque Vida en yo le puse el armonía. año donde nació, 2015, en Ok, Instagram. estoy tratando de ponerlo, pero, ok, estoy tratando de ponerlo, pero quiero decirles que este programa es completito. Lo vamos a tener nuestro canal de YouTube, ¿ok? Así es que en YouTube ya lo vamos a tener el lunes, el programa completo. Y también lo voy a poner aquí a Matías Radio Network para que bajen Aplicación. la aplicación. Dame ver, Network, aquí está. Ahí va, mujeres, bajen la aplicación, compártanlo. Y a Judy Amparo, Judy, Ujú. ella es con Ajá. J y yo soy con Con, Y. con ITH, el mío es Judy, se escribe Judy, Judy, Judy. ok, Judy Amparo, así Ajá. es que búsquenla, síganla. Judy está más y más que lista para ayudarte, para, Claro que sí, y ahora el 3 de octubre venimos con una conferencia que en las redes le vamos a dar más información acerca del local, donde la vamos a hacer Mujer Integral, y va a ser un espacio eh, de educativo, pero también sanador, esa conferencia para mujeres. y puede dar tu teléfono, Judy, si se puede dar para que si alguien tiene una pregunta sobre este tema, si le gustó Sí, escucharte. el mismo que di el WhatsApp 610-387 Lo voy a poner aquí, el teléfono tuyo, ¿ok? Es 610 387 387 7604. 7604. Ok, 610 397. No, Ay, 387. espérate. 610-387 Ajá. 7604. Ok, aquí está. Judy Amparo. Te pueden tirar por WhatsApp, ¿verdad que sí? Ajá, sí. Si tú tienes alguna situación, si te sientes que quiere hablar en privado, ¿ok? Ujú. Todas las conversaciones con Judy es en privado. Ella te puede dar alguna
Sí, tips? estamos ¿Algunos para tips? servir, conectarte con cualquier ayuda de salud mental que necesite, cualquier programa. Estamos para eso. Y otra cosa también, a mí me gustaría, Judy, que antes de nosotras despedirnos, tú le mandes un consejo a esas mujeres que tienen hijos, que están pasando por esa situación, que quizás no han podido identificar del todo los Ujú, traumas y los daños que pueden causarle ese tipo de persona. ujú, ujú. Si tú le puedes dar un consejo, ¿qué hacer? Si hace mucho ya tú no eres feliz y lo que te gustaba ya, o sea, no lo haces, si no le pones como vida, sazón a tu vida y constantemente está buscando como escape, haz una parada, haz un stop, revisa para que tú puedas volver a tu esencia, a la mujer que tú eras hace 10 años atrás, 5 años o 20 años atrás. Y ahora te ves y a lo mejor piensas, pero esta no soy yo, esto no es lo que yo quiero, me perdí, ¿cuándo me perdí? Es un tiempo de hacerte una autoevaluación e identificar que necesitas una ayuda. Wow, wow. Bueno, señores, lamentablemente nosotras no tenemos que despedir, nos tenemos que Judy, despedir. gracias. Quiero darte las gracias de verdad por esta oportunidad y ha sido muy enriquecedora este tiempo. Sí, señores, estamos aquí en Matías Radio Network, en este podcast. eh, ya ustedes saben, es todos los jueves a las 7 de la noche. Yo quiero agradecerte por estar aquí conmigo, por la oportunidad. Gracias por tu sensibilidad. Gracias por compartir tu historia, que yo sé que es muy privada, y nos diste esa primicia de abrir tu corazón. Pero yo creo que es importante que otras mujeres puedan ver Ujú. que no porque tú eres una psicóloga clínica, una doctora, que tú tienes todos los credenciales, una mujer tan hermosa, educada, no pasan esas Y todo en el situaciones. tiempo del Señor, porque déjame decirte, hace varios meses el Señor hablaba a mi vida que yo tenía que hablar de esto, porque hay muchas mujeres que están viviendo, pero nadie lo habla. ¿Por qué tú crees vergüenza, verdad? Vergüenza y vuelvo y te digo, muchas veces tu estatus, la sociedad en la que tú te mueves, temor a que te juzguen y eso no queremos muchas veces hablar de eso y también por vergüenza. Por vergüenza, Ujú. ¿verdad? Pero ya se acabó la vergüenza. Sí. Gracias a Dios estamos aquí, así es que despídete. Yo voy a despedir este live para seguir Gracias aquí. a todos. Ahí me escribieron, me han escrito muchísima gente conectada y gracias a todo aquel que se conectó y el objetivo es que sea de edificación y bendición para toda mujer que necesitaba escuchar estas palabras. Bendiciones. De verdad, yo sí espero que muchas de ustedes hayan recibido la bendición de esta gran mujer, de esta historia, porque cada una de nosotras tenemos una historia que contar, Ujú. una historia que contar. Yo creo que tú has venido a darnos luz de identificar cosas en nuestra vida que a veces pensamos que son normales, Ujú. y quizá también podemos salvar a la otra persona, porque no Así. se trata solamente del bienestar nuestro, pero Ujú. también del que está enfermo. Ujú. Quizá esa persona ni siquiera sabe que estás causando tanto daño. Ujú. ¿Sabe? Eso pasa, ¿verdad? Ujú. Claro que sí. Sí. El que hiere es porque está herido. Exactamente, entonces yo creo que también ahí viene la empatía, no quiere decir que te vas a quedar, no quiere decir que Ujú. vas a sufrir, que vas a aguantar humillaciones, no quiere decir que va a perder la vida por salvar a otro, porque Ujú. primero tiene que estar tú. Y yo creo que es el mensaje que yo quiero que cada una de ustedes se lleven en el día de hoy, que primero tú, Sí, después de Dios eres tú, tú,
tú y tú. Porque si tú no estás bien, nada va a estar bien. Tu familia depende de ti. Si tienes hijos, tus hijos dependen de ti. ¿Ok? Tú no puedes arreglar lo de afuera cuando lo de adentro está tan dañado. ¿Ok? Ujú. Y tenemos que hacer caso a nuestro instinto, así que se dice, ¿verdad? Sí, A sí. a nuestro ser interior, porque uno conscientemente sabe cuando algo no está bien. Nosotras sabemos cuando estamos tristes. Nosotras sabemos cuando alguien no nos está tratando Ujú. con la honra y el honor y la delicadeza y el amor que nos merecemos es ser tratada. O sea, nosotras sabemos cuando alguien nos trata mal porque ahí que vienen las emociones, la humillación, la vergüenza, eh, pero no es fácil pedir ayuda, yo lo entiendo. A veces la vergüenza, a veces uno no quiere ni siquiera hablar con una hispana porque O esa no hispana, sentirte que nadie te va a entender. sí, 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 pero yo creo que es importante que entender en este tiempo que la ayuda está. Ujú. Yo digo que si hay tres cosas que debemos hacer las mujeres. Una es, sí, buscar de Dios, la oración, ¿ok? Rodilla, 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 rodilla. Tu Padre Celestial siempre te estará escuchando, Él siempre escucha, pero también tener los oídos atentos, porque Él, así como te escucha, Él habla, ¿ok? Así como te escucha, Dios habla. Y las mayorías de las veces, Él te habla en el silencio, en tu corazón. Dios no es verdad que está feliz o te manda a estar en un lugar de peligro. Dios no es cierto, no está escrito en la Biblia que quiere que tú seas infeliz, que tú vivas una vida infeliz, que tú Mm-mm. vivas una vida en depresión, en ansiedad, que tú vivas una vida no queriendo entrar en tu hogar. No es cierto. Automáticamente tú te sientes de esa manera, algo no está bien. Es muy importante de buscar a profesionales que podamos hablar y tener esas personas que podamos expresarnos sin juzgar. Amén. Ujú. Así es que lamentablemente no El tenemos que tiempo, ir. sí. El tiempo se fue contigo. Ujú. Quiero invitarte la próxima vez. Ya es un sí, ¿verdad que Sí, sí? sí, sí. Vamos a estar aquí una vez al mes y espero que haya sido de su agrado este programa. Así es que muchísimas gracias. Pasen buena noche. Buenas Pasen buena noches. noche. Sí.